Vamos a verificar, hemos verificado que tenemos suficientes colegas, tenemos 3 acá y tenemos, ¿cuántos tenemos conectados? 7 conectados, podemos iniciar y vamos a estar aprobando nuestra agenda. Y la agenda se trata de una citación a la gerencia del instituto para tratar el tema Programa Especial de Protección para las Clases Trabajadoras Precapi y proyectos para posible ampliación de cobertura de trabajadores informales. Puntos varios y cierre de la sesión. Y para formalidad de esta sesión, les pido, diputados, que aprobemos la agenda. ¿Están a favor? ¿De qué manera se está cumpliendo con ampliar la cobertura del instituto? Y uno de esos programas, o los últimos programas que se hicieron, es el que se llamaba Precapi, que tenía que ver con trabajadoras, empleadas domésticas, de casa particular, y que los patronos no pagaban la cuota patronal, y entonces lo que buscaba esto era que el gobierno aportara cierta cantidad de dinero como patrono para poder incluir más personas a este tema. El punto que yo quiero discutir antes de darle la palabra a la doctora, pues darle la bienvenida a la doctora, es qué hacemos, porque la citación iba dirigida al presidente, al gerente, al licenciado Rivera Méndez. Tal vez tengo 2 dudas. Sé que está la excusa y por eso está la doctora Blas. Mi pregunta es, para los miembros de la comisión, hacemos una reunión informativa por respeto a la doctora Blas y aprender todos un poco, y citamos por segunda ocasión a el señor Rivera Méndez con este tema más uno más, porque peleamos mucho, por eso decía el gobierno pasado por traer a las autoridades, y era un suplicio. Y la verdad nosotros hemos sido súper respetuosos con las autoridades. La comisión pues ha tratado de aprender, de entender, de apoyar. Peleamos porque les dieran más cuotas, se logró, fueron 3 años, no es que ellos lo hayan conseguido ahorita, no es que este gobierno lo haya hecho. Desde que ustedes, en el partido que usted estaba, presidieron la comisión 2 años, desde ahí empezamos esa batalla, la seguimos cuando yo asumí la presidencia y lo logramos y hemos estado para apoyarlos y no vienen. Gracias, presidente. Muy buenos días, diputado. Yo, al igual que usted, creo que esta comisión ha sido muy respetuosa de lo que es tanto los funcionarios como el trabajo del ICS. Me preocupa muchísimo la ausencia del señor gerente, porque creo que hemos demostrado en todo momento que lo que a nosotros nos interesa es que funcione bien el ICS. Entendemos que hay muchas situaciones difíciles, pero también creemos que podrían tener otro tipo de servicio si se pusiera más énfasis en algunos puntos que nosotros hemos hablado. Por eso me llamaba mucho la atención a mí cuando usted habla de el programa de las empleadas domésticas, cuyo pago para el ICS lo tendría que hacer el Estado. Aquí hay 2 cosas. Yo he visto que el ICS ya no tiene capacidad para más afiliados. Realmente los afiliados se quejan todo el tiempo del servicio que el ICS da. Hemos visto que las medicinas son de mala calidad. O sea, tuvimos hace un tiempo a alguien acá y nos dijo que como se tiene que comprar la más barata, muchas veces no es eficaz para la enfermedad. Entonces, sí creo que esto de que las empleadas domésticas sean parte del ICS es un derecho que ellas tienen, porque ellas están, pues, ahí sí que solitas, porque muchísimos patronos ni siquiera les proporcionan asistencia médica privada. Pero también me preocupa mucho el ICS, porque sabemos que si el dinero que va a dar, que se le va a dar al ICS para que pueda tratar a estas personas es el Estado es
que más le debe al ICS y el que no cumple. Entonces va a ser otra carga para el ICS. Entonces sí tenemos que tener aquí al señor gerente para que nos expliquen, porque yo los respeto a todos, a usted lo respeto muchísimo, a la licenciada también, pero la verdad es que quien toma las decisiones aquí es el gerente. El que va a junta directiva es el gerente. Y nunca hemos tenido tampoco aquí a junta directiva, que en una oportunidad yo se lo pedí, porque sí hay temas que uno debería de tener claro por qué se toma esa decisión en junta directiva cuando no es, o creemos nosotros, no es en beneficio de los afiliados. Entonces sí, diputado, yo creería pues que escuchémoslos, pero sí hay que presionar y que de ahí los funcionarios no se quejen, porque en esta comisión ellos nunca han venido a ser maltratados, ellos nunca han venido a que, sino que los diputados queremos conocer cómo está funcionando el ICS y sí, como usted bien lo dijo, se procuró y se logró que se le aumentara el pago del ICS del Estado. Entonces hemos sido una comisión que apoya, pero también exige, porque sí nos damos cuenta de las grandes deficiencias que tiene el ICS con sus afiliados. Así que esa es mi posición, presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Saben, si alguien quiere platicarnos, pues que levante la mano. Y, presidente o gerente del ICS, es importante que usted asista a estas reuniones. Pero bienvenida, doctora Blas, y yo ya tengo el gusto de conocerla. Si ustedes, colegas, no la conocen, la doctora Blas, que es la jefe del departamento administrativo, y la acompaña también, ha sido visitante de esta comisión, el licenciado Franco, Carlos Franco. ¿No? El licenciado Carlos Franco se excusa porque un diputado llegó a visitarlo también, entonces tuvo que aprender. Me mandó a mí, él me decía. Pero tú no estás aquí. No estoy ahí. O sea, tú no estás. Llegó el diputado. Qué terrible, o sea, está todo mal. Ahora, hay una situación. Él tenía una situación aquí en la comisión y realmente los funcionarios deben atender a las situaciones antes que en el campo a los diputados. Si estamos hablando del mismo nivel. Y según dicen, un diputado no puede, según dice la Corte de Constitucionalidad, El diputado no te puede citar. Un diputado no puede citar en el hospital o en otro lado. Puede hacer una visita. O sea, él se juntó a platicar con alguien. Y jerárquicamente Llegó y lo atendió en lugar de ir ahí. Y aquí el gerente le mandó a venir acá. Eso no se excusa. Este señor sí de mal en peor, pues. Es una práctica común en sus países. De hacer estas cositas para que salgan bien las comisiones. Una comisión tiene una preeminencia. Ustedes no pueden ir a otro lugar si hay una cita previa. Además, la cita debe tener unos 8 días. Este diputado se le puede ir en la mañana para no venir. No conocemos los procedimientos. No, y aparte lo está mandando el gerente, pero bueno. Doctora Blas, pensé que eras el licenciado. Dinos tu nombre. García, el licenciado García, experto en temas actuariales, en estos temas que tienen que ver con estadística, presupuesto y muy conocedor de la historia del ICS. Deberías de escribir un libro sobre la historia del ICS. No sé si alguien pues, esté dentro del ICS, sabe, digamos, lo que tú sabes de historia, números, datos, y eso no estaría de más. Pero bueno, qué vergüenza con este señor que no vino, pero doctora Blas, y si tú quieres ir interviniendo, esta preocupación nace, diputado, usted y yo hemos trabajado mucho en la ciudad de Guatemala, donde hay, digamos, mucha economía informal, a pesar de que también hay mucha presencia de economía formal, pero a mí de los mercados, seguro compartimos muchos de ellos, el cariño de muchos de ellos, me decían un día, diputado, nosotros quisiéramos que el mercado tuviera ICS. Y es gente que lleva años en los mercados, lo mismo pasa en los mercados de los municipios. Llevan años ahí y probablemente por ser la ciudad
que hay otros que sí van al IX, que dentro de todo lo que nos quejamos del IX, pues siempre hay algunas noticias que alguno se salvó de cáncer por el IX. Entonces suena que quieren tener IX, que quieren tener la pensión. Lo más cercano a un proyecto de ampliación a clases, digamos, de trabajo informal es Precapi. Tal vez nos cuentan rápidamente cómo funciona, qué nos ha costado, cómo nace, para a partir de ahí, diputados, ver si se pueden organizar otros grupos de economía informal para empezar a dar una batalla de ampliación de la cobertura del IX. Este es el objetivo de hoy, para empezar a soñar, ya sea con un nuevo proyecto, con una nueva iniciativa que alcance esos objetivos de cobertura. Qué bueno que está el licenciado acá. Pues yo imagino que la doctora sí quisiera atender a más gente, pero el licenciado es el que les pone un alto de si hay o no hay dinero, cuánto cuesta y de dónde se pueden conseguir esos fondos. ¿Cómo funciona este programa? ¿Ha tenido éxito? ¿No ha tenido éxito? ¿Cómo nace? Y luego vemos si se puede ir más para allá. Siéntanse en la total confianza, diputados, de preguntarnos si tienen ustedes algún grupo que crean ustedes que les interesa. Por mi parte es volteando a ver un poco si se puede alcanzar a los mercados, pero también ampliar el Precapi es bien importante, porque hay muchas señoras que trabajan ya por día, ya eso de tener empleada o señora que ayude en casa ya como antes, que se convertían en nuestras nanas, eso ha desaparecido en la ciudad. Ya casi todas son señoras que van a trabajar por día a varias casas. Claro, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, y efectivamente pues este programa surgió en base al acuerdo de junta directiva en el 1235. Sin embargo, también pues quisiera darle el uso de la palabra al doctor Kaal, quien tiene la estadística específica en cuanto al funcionamiento. Bueno, básicamente nosotros brindamos tres partes en la atención en salud, ¿verdad? El pre, durante el embarazo y el post embarazo, ¿verdad? Esta parte nosotros solo la vemos en cuanto al servicio de atención médica. ¿Se volvió un sistema solo para atender el parto? ¿Para atender el embarazo de la señora? No. En cuanto al servicio, pues está el programa específico en donde dice en el artículo 4, el riesgo de maternidad se otorga exclusivamente para las prestaciones siguientes, ¿verdad? Que explica la asistencia médica quirúrgica, la hospitalización, la asistencia farmacéutica, los exámenes radiológicos, el servicio social, el transporte o ayuda en cuanto a una situación de emergencia, ayuda de lactancia y salud reproductiva. Esto engloba varias cuestiones, por eso le decía yo que es pre, durante el embarazo y post el embarazo, porque también le brinda al pequeño, pues en aquel caso en que padezca algún tipo de desnutrición, el apoyo al menor, ¿verdad?, para que éste pues pueda desarrollarse sanamente hasta la edad de 5 años. Entonces abarca todo lo que conlleva a la parte de embarazo. ¿De enfermedades? Bueno, sí. Bueno, el Precapi nació con el ofrecimiento de 4 tipos de atención: maternidad, control del niño sano, el pre y el posparto, el posparto y accidentes. Para poder tener esa capacidad de beneficios, porque se negoció una prima reducida. Es decir que... En el fondo era solo un MA, no era un MA. Correcto, no, es solo MA. Eso es maternidad y accidentes, correcto. Y atención del niño sano como una extensión. Porque es lo que se estableció, esas fueron negociaciones que se hicieron con el Ejecutivo directamente en esa oportunidad, desde el 2008, para que empezara en el 2009, y el planteamiento era que quería que se cobrara solo 20 quetzales a la persona. Y la cuota patronal que fuera el doble, 40 quetzales. Cuando se hicieron estimaciones, se dijo, bueno, ok, está bien, podríamos aceptar 20 quetzales de cotización de la trabajadora y 40 quetzales del patrono, pero no podríamos acceder. Entonces, actualmente hicimos toda la evaluación a ver qué podía darse de cobertura con ese monto, y entonces se estableció que podría atenderse maternidad y accidentes. Y entonces la cuota quedó de 6.32% del salario
mínimo, la cotización, dividida en, Iba a ser 20 y 40. no, que eran 20 quetzales y 40 quetzales, ¿no? Entonces, como lo que nosotros teníamos era no casarnos con un monto específico que se iba a pagar en ese año, sino con algo que estuviera amarrado a una indexación del salario mínimo. Así que se quedó como 6.32% del salario mínimo, la cotización que deberá ser entre empleador y trabajador. Es correcto. Y eso también lo platicamos con el Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo, quienes son los que regulan el salario mínimo, y ellos planteaban que no se podía legislar en contra del mismo salario mínimo. Tendría que legislarse, para no contradecir ninguna de las normativas del país, sobre el salario mínimo. Y entonces sí, obviamente se calculó la trabajadora doméstica pagando 1.26645% del salario mínimo, que en ese año eran 20 quetzales, y el empleador pagando 2.529% del salario mínimo, que en ese momento eran 40 quetzales. Y así fue como nace Y el gobierno el doble. Y el ofrecimiento es de que el gobierno daría la cuota. No, realmente tenemos el cuadrito. Para Precapi no, porque nunca se quisieron abrir una partida presupuestaria. Precapi siempre aparece. Precapi, ¿Está en la presentación? aquí tenemos los cálculos que no tenemos para diapositivas, pero anualmente siempre le hemos pedido en la solicitud de contribuciones del Estado el cálculo específico para Precapi. Sin embargo, hay un tipo de planteamientos. Precapi sí aparece en los pagos que hace el gobierno. En las presentaciones que nosotros tenemos sí aparece Precapi de pago del gobierno. Bueno, eso Una cosa muy pequeña. podríamos apoyar con recaudación para que nos diga si efectivamente se recauda una cotización. Ahorita tenemos 602 afiliados. El comportamiento no ha sido el esperado. A la baja. Yo les puedo mostrar una grafiquita. Solo también terminamos de explicar, porque tal vez entendemos después qué pasó. 20, 40 y el gobierno ¿cuánto iba a poner? El gobierno tendría que poner 40 por cada... 40 también. Sí, 40 por cada afiliado. ¿Y cuánto se tiene que pagar hoy? Mensual. ¿Y eso hoy cuánto es por... con los cambios al salario mínimo? Deben ser 30. ¿Cuánto es el salario mínimo? 85.000. El requerimiento que hicimos al gobierno para el año 2024 fue de 34.749 quetzales. Sí, parece Precapi, sí, les ha pagado Precapi, como no. Lo que pasa es que como da un monto específico y lo carga puntualmente a la cuota patronal, entonces no quiere pagar cuota de Estado como tal. El Estado da al IX, que tanto de cantidad de dinero es para Precapi. No lo dice así puntualmente, porque solo tiene las dos partidas. Así que aquí se ha venido registrando anualmente lo que se ha solicitado. ¿Cuánto estamos cobrando hoy de Precapi? De Precapi al día de hoy el salario mínimo es de 3.700. La trabajadora tendría que pagar, pero ese es trimestre, ¿no? También hay otra característica del Precapi, que el pago no es mensual, sino debe ser trimestral, anticipado para poder garantizar la prestación de los servicios, porque los servicios se prestan inmediatamente al primer pago. Entonces, Por ejemplo, en un afiliado común y corriente del IX, ellos pagan un porcentaje y el patrón paga el otro porcentaje. ¿es correcto? Ese otro porcentaje en este caso es el Estado. El patrono de la trabajadora doméstica no paga un porcentaje. Bien, tiene que pagarlo porque es financiamiento tripartito, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto paga el patrono? El patrono tiene una cuota de 94 quetzales con 15 centavos. Eso es hoy. Ese es hoy, en el año 2025, mensual. Sí, correcto, es el porcentaje que habíamos dicho del salario mínimo, que se los leí en la primera diapositiva. ¿Y es tan engorroso el pago de eso como para una empresa? No, es mucho más fácil porque esto es
Solo llega, se afilia, hace el pago y... No. Y recordemos que el IRTRA tiene bien clasificadas las empresas que sí deben de cotizar y hay empresas que no. Pero se paga todo al IX. Sí, la correcto. cuota patronal del IX hasta que se paga. Pero en Precapi no. En Precapi no cubre, solo es la... Si una persona X quiere asegurar a su sector doméstico, ¿cómo lo hace? Porque tiene que formar un grupo. No. De hecho, eso era lo que quería comentarles. Como el Precapi empezó así, con una curva alta que se fue reduciendo hasta el año pasado, que tuvimos una inscripción únicamente de 5 personas. Es decir, que tenemos un problema. Tenemos un problema, no. La trabajadora doméstica que quiera inscribirse solo puede ser una. Si tiene 2, 3. Lo que nosotros encontramos que es que hay barreras para que las empleadas domésticas puedan afiliarse al Seguro Social. La primera barrera tiene que ver con el salario. El empleador no quiere pagar sobre el salario mínimo. Entonces es una primera barrera. Y es totalmente justificable, porque cuando ya hicimos entrevistas, que nos agenciamos de la capacidad de ACIES para hacer unas entrevistas, y a Tradom, la asociación, para poder hacer entrevistas, resulta que las empleadoras, que son en su mayoría mujeres, madres solteras, ya ganan el salario mínimo. Y entonces dicen, ¿cómo es que quieren que yo pague el salario mínimo si yo gano el salario mínimo? Entonces, esa es una barrera. La otra barrera es que existe una dificultad técnica para ir a supervisar hogares. Eso es mucho más difícil. Y está el principio legal de inviolabilidad de la vivienda. Entonces la persona dice, yo lo afilié, pero ya no trabaja conmigo. Ya no podemos entrar y ver si de verdad ya no trabaja o si trabaja. Y la morosidad se convirtió en la moda, es lo más alto que hay en el tema de Precapi. Así que el instituto lo resuelve con el acuerdo 1529. Tengo esta, que es lo que ustedes tienen, 141 páginas. En el trimestre. Al trimestre. El trimestre. 282, 423. Al trimestre el empleador, correcto. Para sumar los 423 con los datos de 3.723, que es el salario mínimo de este año. ¿Cuánto aporta el gobierno ahí? El gobierno debería de aportar 34.750. Por cada uno. No. Ese es para todo el grupo de los 602 trabajadoras afiliadas. Digamos, yo no sé si me permiten hacer una pausa. No sé si se acuerdan ustedes, diputados, que el RIX era un relajo antes. Que había ciertos lugares donde solo se daban unos servicios y no se daba el EMA completo en todos lados. ¿Es así? Sí, es correcto. Hasta el 2010 logramos la cobertura nacional. Pero hay lugares donde no se dan ciertos servicios. Pero es porque no hay. Pero ahora ya todo es EMA completo. Ahorita es EMA o sea, completo, todo pago de ya RIX ya lleva EMA completo. Sí. Y no es como antes, que en algunos lugares solo tenían maternidad, en algunos lugares no incluían a las esposas, tenían un relajo de servicios en su cartera. ¿Cuáles eran? Resumen. El último fue el Progreso. Antes del 2010, ¿cuáles eran? ¿Cómo estaban divididos? ¿Qué servicios? El primer servicio que dimos a nivel nacional fue maternidad. De ahí nos fuimos extendiendo a accidentes, primero en el departamento de Guatemala, después en Xela, San Marcos, departamentos principales. Solo había enfermedad. No había enfermedad, por supuesto. Solo maternidad. Solo había Los maternidad. afiliados de 1970. 1964 el tenía... solo le ayudaba a la maternidad para el esposo. Correcto. Tu esposo no estaba ni un link. Y si no estabas casado. Lo que pasa es que No recuerden tenía que ningún servicio. la cotización del trabajador era para su pensión. ¿Ya? O sea, el primer acuerdo del IX, 8 de diciembre de 1948, es cotización para una pensión. Una pensión por muerte accidental o por invalidez. Ese fue el primer No por acuerdo. vejez. No por vejez todavía, porque tenían que ajustarse cierto capital para poder dar. La vejez se logró atender a partir de 1971. Entonces ya a partir de 1971, por supuesto, la cotización ya se dijo, mire, esto va a cotizar para tener derecho a vejez. Las primeras 2 pensiones que se dieron fue por fallecimiento y por accidente. Invalidez. Por invalidez. Es correcto. Entonces, a partir de 1971 sí fue más acelerado. Licenciado, yo estoy viendo nota. Y ese
Precapi tiene separado el... Si usted les alcanza, porque esta es una pirámide. Usted tiene 100.000 trabajadores, pues va a tener dinero para empezar a pagar algunos, servicios algunos. Pero yo lo que digo es que si más consciente. Diputado, ese decreto, como algunos otros, no decreto, no Acuerdo gubernativo. ese decreto es populista. Es populista, como se ha hecho en muchos otros lugares. Vemos que qué año es. 236-2009. Que llevó al caos al país. Eso es este programa. No tiene fondos y lo que se hace es que se subsidia, no el Estado, sino el ICS tiene que subsidiar de programas que los trabajadores pagan por otros y patronos pagan regularmente, subsidia un programa populista que no tiene fondos y que es un engaño a la gente, como muchos programas que se hacen en gobiernos populistas. Está diciendo el licenciado, y muy claro, que fue en el 2009, 2008, y que ha venido a la baja. Porque si ustedes ven, aquí está todo cómo funciona, esto no puede funcionar. Como es Guatemala, esto no puede funcionar. Solo la trabajadora tiene que dar un porcentaje y el empleador otro, que suman en total 423 quetzales con 70 Al trimestre. centavos. Por eso, para dividirlo en 150 al mes. esto es un aumento de 150 al mes más que tendría que dar el patrón para la trabajadora. Sí, es correcto. Entonces, si nuestras empleadas domésticas ganan lo que ganan, todos lo sabemos aquí, muchísimas de ellas ganan entre 1,000 a 2,000, les quitas eso, ya no las dejas para que se transporten. O sea, uno tiene que entender la realidad del país donde vive. Esto es irreal. Es correcto. Lo que nosotros hicimos fue incorporar al trabajo doméstico en el acuerdo 1529 de patronos con un trabajador. Ahora bien, digamos que había un desorden ahí en una serie de servicios, un poco injusto, como ahora, digamos, lo que decían los diputados, que hay lugares donde no atienden, pero ya no es porque no dan cobertura, sino porque no hay para hacer exámenes, ¿verdad? O sea, pagar maternidad, pero no hay sala de partos, pues, y te tienen que mandar a Guate o lejos, ¿verdad? Ese hospital lindo que está en Maracatán. Sí, esa es otra cosa. Pues nosotros vemos, pero ya no es ese tema. Ahora en el 2010 se hace cuando nace el Precapi en el 2009 es un retroceso, porque volvemos a dividir servicios. Volvemos a tener una nueva categoría de afiliados. Era un afiliado que paga menos, pero que tiene menos servicios, que realmente lo que te cubre es un accidente y un embarazo, y tu hijo hasta los 5 años. Que obviamente tú como actuario ves que la probabilidad que un chico de menos de 5 años se gaste en el ICS es muy pequeña, gracias a Dios. Sí, pero afortunadamente el Por primer eso año es cobraron el tan costoso. poquito. Pero nunca plantearon cobertura completa y hicieron ese análisis. Bien, recordemos que los pisos de... Mire, presidente, yo creo que aquí lo que tenemos que dejar bien claro es a todas las personas que nos están viendo o algún día nos vean, lo terrible que son los gobiernos populistas. Solo se acaban el dinero en lo que a la larga no va a dar fruto. Entonces, volvemos, el Estado crea un programa populista que no funciona, que divide al ICS, como usted bien lo dijo, señor presidente, con servicios que ya no son completos y solo se está engañando a las personas. ¿Por qué? Porque de las... bueno, sí hay muchas jóvenes que se embarazan, pero hoy cada día se embarazan menos las jóvenes y solo les está cubriendo el embarazo. Y los niños, si no hay embarazo, no hay niños. Y los accidentes en casas, pues son muy pocos. Entonces solo se hace una gran bulla para que las personas crean que el gobierno está trabajando, pero el gobierno es un gobierno que solo se acaba los fondos del Estado y de muchas personas
en cosas que no van a tener fruto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quiere decir que si una trabajadora doméstica tiene un accidente en un carro fuera de la casa no le cubre? ¿Tiene que ser el accidente en la casa? No, tiene que ser Puede ser O sea, esto es como los seguros de niños en los colegios, que son 24 horas al día, en cualquier 360 días a la semana. O sea, pagas el seguro escolar, pero te cubre en todos los lugares. Pero tal vez, bueno, yo sí lo veo. Si ustedes miran números y si ustedes usan el sentido común, este programa no es funcional. Que, digamos, sí, eso de dividir las categorías es terrible. Pero plantearon ustedes al inicio una cobertura, o se ha analizado una cobertura completa, y sobre todo, ¿qué aporte debe dar el Estado? ¿Qué subsidio debe de darle al Estado? Porque en teoría lo que se hablaba del PRECAPI era un subsidio para que pudieran entrar las trabajadoras. Es decir, un esfuerzo para que todos seamos por lo menos iguales al ICS. Y en el fondo es sustituir salud del Estado por el ICS, que es lo que ha pasado, creo, en muchos otros lados, donde han ido sacando la salud pública y metiendo a todo el mundo al ICS. Que lo que van haciendo es cobrarle un impuesto disfrazado a la gente. Pero digamos que se va al ICS. ¿Hubo ese análisis de hacer algo completo y que pusiera algo el Estado? De hecho, la estructura del programa EMA está para eso precisamente, para que los costos se puedan dividir dentro de 3 con la participación del Estado. Pero veamos qué pasó este año. La asignación presupuestaria es el 100% de la cuota patronal. Y en una publicación de prensa sale ahí que la afirmación de que con Estado como tal no hay ni deuda ni asignación. Entonces, esa es la tercera parte, ¿no? Nosotros hemos discutido mucho el tema del patrono Estado como parte del ICS. Y no hay una normativa que diga exactamente cuándo tienen que pagar. Y tú te vas a esta sombría de la Constitución, no tenés ni un documento donde el Estado te acepte. Digamos, a la hora de nacer, El Estado como tal. digamos, a la hora es más fácil cobrarle la cuota del 80 y pico de los adultos mayores, ¿verdad? De los jubilados, Sí, correcto. Eso porque está ahí sí como está factor. más claro el tema. Aquí lo que necesitamos es, digamos, para ser responsables, como dice la diputada, no, es un tema de quién va a pagar esto. Y por supuesto, eso de solo accidentes y eso. Veamos Es cómo un lo engaño. hace Costa Rica. Costa Rica tiene un Ministerio de Salud quien prepara la nómina. Y como administra la nómina, determina el financiamiento, lo pone en el presupuesto público y eso se traslada a la caja y la caja no tiene ningún inconveniente porque tiene la nómina, asigna... Y Bueno, pero perdón, eso ¿cuánto es se le planteó al Estado poner en eso? no se le planteó así, se le planteó que que el financiamiento tripartito se hiciera válido a partir del año en el que Pero, nosotros queramos poner. El pago hacia el Estado. Ajá, ¿cuánto iba a poner el Estado en esto? O sea, aquí tenemos que la trabajadora ponía 141, el empleador 282. ¿Cuánto ponía el Estado? 5.5% del Del salario, salario mínimo por cada Tres, trabajador cuatro, que ¿Cuánto era eso? 200 quetzales, no. 4 por 2 me dijo, 2%. son ¿Cuánto ponía el Estado? 145 quetzales más o menos del ¿De salario. dónde sacaste ese número? Es más, porque Vamos a ver, ahorita la lo- empleadora pone algo, Sí. y ella pone Bueno, 140. veamos ahorita, tenemos, porque lo hice sobre 3,000 así rápido, bueno, 3,750 quetzales, que es el salario mínimo ahorita, por 0,533. Son 190, son 200 quetzales. 200 quetzales. 200 Ella quetzales pone el por Estado. cada individuo. Si el Estado lo pone y se completa la cuota patronal y la cuota laboral, el financiamiento está dado para poder dar. Pero, Las cotizaciones. Esto sale más barato. Un seguro de un banco que te cubre más que lo que se supone, ¿no? El Estado no paga, Ujú. pero se supone, porque un seguro de familia ahorita te sale como 250 por miembro en uno de los bancos. Ahí está, o sea. y que no incluye enfermedad común, es más barato.
entonces saldría más barato un seguro privado que llevarnos al IX. Ahora, mira, ustedes tienen dos tipos de pagos en el IX que son como se han armado. Uno es el de los adultos mayores, es el del CAMIP, digamos. Te voy a cobrar a ti, gobierno, por cada adulto mayor que te atiende. Y te voy a dar las vacunas, te voy a llevar la medicina, los tratamientos, las horas de doctor, y te las voy a cobrar. Y le pasan su factura. Y el otro es ese sueño que tienen, que viene desde que se fundó el IX, de que algún día el gobierno va a pasar un tercio del gasto del IX. Entonces, a una cuenta que nunca habían cobrado, así es, en el 2009 le vamos a meter otro poquito a esa cuenta que nunca se ha cobrado. Ese fue el aporte del gobierno, así quedó. Efectivamente. Las Pues, negociaciones no se han hecho en la línea. Horrible. Son los gobiernos Sí, populistas, eso presidente. se ha hecho porque también el incremento que se le hizo a los pensionados dijo que se iba a pagar como abono a la cuenta del Estado como tal. Y entonces automáticamente ese tipo de negociaciones son las que desfinancian los programas y los que no permiten lograr la ampliación. Claro, un poco irresponsables. Pero, Eric o doctora, por eso creo que es importante que vengan las autoridades. ¿Cuál es el plan de expansión? Si es que hay. ¿Hay en el instituto un plan de expansión de cobertura o no hay? Sí, en el PEI, en el Plan Estratégico Institucional al 2027, la expansión de cobertura está planteada con metas específicas. Una meta en materia de trabajadores es cubrir al 90% del trabajo formal. Eso es bastante reto porque hay unos municipios en donde la cobertura es del 3% del empleo formal, se me llega a subir Pero eso ya no está en tus manos, tú no generas empleo formal. Correcto. Pero el IX por cubre, eso es que se está digamos, si hay una trabajando economía y interinstitucionalmente. bonanza, pues, en este caso ya perdimos las esperanzas, quisieran las cosas bien, pero digamos que un gobierno que sí le apueste al crecimiento económico y no al despilfarro, pues te va a generar crecimiento económico, van a haber exportaciones, las empresas tienen que ser formales, y te van a tener que empezar a pagar, y ya son empresas más grandes, ya no es una maquilita en una casa, es más fácil llegarlas a inspeccionar y tu sistema crece, pero como que si son un caracol pegado en un barco, ¿va? Entonces, si la economía va para arriba, es sacar la calle, si no, pues te ahogas. No es que esté en ti. Programas como este, si era un programa que buscaba atraer a la gente que no está en la formalidad para ampliar cobertura. Uno en el que se ha puesto la diputada, y yo tengo mis dudas, pero comparto mucho de lo que dice, es de andar metiendo gente con un trabajador, porque no hay capacidad de ese tema, de cobertura, ¿va? No hay doctores, aquí nos hemos... No les pagan miseria a los especialistas. ¿Qué programas hay de ampliar la cobertura y de meter nuevos grupos? No de esperar que la economía crezca. Lo que pasa es que ya analizado todo el comportamiento económico, macroeconómico y microeconómico, hay elementos que el Seguro Social puede empujar, como por ejemplo ese que usted acaba de mencionar, de reconocer como empresa a quien tenga un solo trabajador. Eso ya necesita que el Mineco, por ejemplo, para dar los créditos a la microempresa, ya no use 10 trabajadores como mínimo para poder reconocer a una empresa, sino tendrá que cambiar, modificar su reglamento para reconocer a una empresa con uno. El Mineco que tiene, el programa de MIPYMES. ¿Y eso qué hace? Pues da un piso de inversión para los emprendedores, solo que ahorita con... Eso significa que solo le vas a dar cobertura del IX a alguien que recibe dinero del Mineco y que tiene un trabajador. No, es que ese es un motor que genera cambios en... Y ellos tienen establecido en la ley, para que seas una empresa formal tienes que tener 10 trabajadores. Sí, pero ahora tiene uno. Ustedes tienen... No, ahora uno. Y entonces eso presiona a que se cambien las reglas. Yo para inscribirme al IX necesito más de 3 trabajadores. No, ya no. uno. Es el acuerdo 1529 que Y es más, acabamos de ahora hacer. pero no en Guatemala. ya pueden pagar. No, en todo el país. En todo el país. En todo el país. Ese es lo más reciente. En eso estamos desde 2023 trabajando Y además para ahora el afiliar. patrono ya puede utilizar el servicio de IX. Y ahora porque también se antes abrió el al patrono. No podía estar inscrito. Sí, pero no voy a estar inscrito. Ahora ya. El patrón más un trabajador. El patrono más un trabajador. Esa es primero una ampliación de la protección a un sector que no tenía más que sus propios recursos para poder enfrentar la O sea, enfermedad. yo por el patrono de la señora que traje en mi casa y irme a inscribirla a ella Correcto. y yo como un patrono. Sí,
¿Cuál Y es ya mi los empresa? dos. Pues cuidar a mis hijos y ella me ayuda. Y ya los dos pueden afiliarse. Así es. Eso es lo que hemos abierto. Ese es el programa más nuevo. ¿Cómo verifican cuál es mi sueldo? Eso. Yo puedo declarar mi sueldo 5,000 y la señora... Lo que estamos haciendo es muchas acciones de cultura de seguridad social para que la Yo me quedé en gente 3. sepa. No, No, 2018. Yo sí pago todito. ahorita sí que necesitamos que las personas sepan por qué cotizan, para que la motivación sea propia. Cualquiera que sea el mínimo. Él debe calcular, si sabe que la pensión va a ser del 60% del salario por el que cotice, él mismo puede decir, bueno, si reporto 5,000 por 60 va a ser mi pensión. Si reporto 7,000 por 60 va a ser mi Ahí se te pensión. olvida dar el problema, ¿cuál es la pensión máxima? Pero la pensión máxima, recuerde que por el 1.83% que se paga, ponga un salario de ¿Cuál es la 90,000 pensión quetzales. máxima ahora? 7,200. Pero veamos eso. 90,000 quetzales de salario por 1.83, no, mensual. Digamos que paga una persona. ¿Quién gana en Guatemala? Pero es que por eso quiero exagerarlo para ver cuánto va a cotizar. 90,000 quetzales por 1.83% para la cuota de su pensión son 1,647 lo que estaría cotizando al IX. Siempre me estás cobrando Y- 10% de IX, Pero 9,000 de un seguro. pero 1,647 quetzales equivale a una pensión de 7,200. O sea, estoy dando 1,600, estoy recibiendo Sí, 7,200. pero ahí sí te estás Es- yendo al populismo. Te estás yendo- No, Tengo estoy pagar- diciendo tengo que- pagar 9,000 de un seguro, ¿ah? No, No, si vas a cobrar la cuota completa. No es un sueldo de 90,000. correcto. La son cuota que voy a pagar son 1,600 15,000 quetzales. No, 90,000 son por 1.83 son 1,600. Yo soy el patrón, yo pongo sueldo de 90,000. Acuérdense que uno paga en esa Soy el cuota patrón. el patronal y el, Claro. el Claro, y trabajo. como yo soy patrono, voy a pagar yo 15,000. 15 es lo que voy a pagar. Sí, yo me fui a lo máximo para demostrar la diferencia entre pensiones. Es correcto, esto es para hacer una indexación a la inflación, al comportamiento de la inflación. Es decir, yo puedo empezar con un salario de 300 quetzales, pero termino con un salario de 5,000 Pero eso no se cambió. los últimos 5 años, ¿no? Ah, Y- pero el promedio de los últimos 5 5 años. Correcto. Pero el diputado dijo 6 meses. No, 6 años, dijo. 6 meses. Ah, dijo. no, 5 años es lo que me... Eso sí era antes así, donde un montón de pícaros de leaks lo subían de puesto y en 6 meses tenían un sueldazo y se jubilaban El con plan de los miles. trabajadores, correcto. Eso ya cambió también, ¿verdad? Eso ya cambió. Estaba igual porque todos los planes nacieron así. No, pero imagínense No, que pero usted es del cotizó 5,000, tenía 3,000 de pensión y de repente se sube a 10,000, le cambian de peso por 6 meses. Por 6 meses cotizó 10,000 y se va con 6,000 de por vida. Y todos los planes tuvieron que cambiar. Así estaba el del crédito, así estaba el Así del lo Vanguard, hacía. así estaba USAC y así estaba X. Así estaba el USAC. Sí, Así estaba USAC, aquí X, Vanguard, también. crédito. Vanguard Pero ya sigue todos así, cambiaron. creo O bueno, yo. no, yo creo que ya Ah, todos. esos del Vanguard Esos son los ajustes tuvieron peores. que hacer. Entonces, ¿el precapi es una realidad o es una farsa? El Precapi ya cambió por la misma presión o por el mismo entendimiento de los beneficios. Porque si nosotros observamos, tenemos 1,566 trabajadores del hogar cotizando 15.5%, En toda la República. mientras que el Precapi se fue muriendo solo. Es decir, las personas dijeron, no, el Precapi no ofrece mucho, mejor me afilio ¿Cuándo normal. perdió el IX en el precapi? En realidad no perdió. Que nunca te lo tomaron en serio. Hay empleados municipales que están pidiendo a los alcaldes que no les discuten la deuda del IX y que ellos van a arreglar con Cierto, pero por el otro lado nunca les van a dar una pensión, que es lo que ellos cotizan. Eso es lo que necesitamos explicarle al afiliado. entonces ellos hacen Porque el que debe pagar el EMA es la municipalidad. la cuenta de que van a obtener lo mismo. Obvio que no pueden ahorrar ese dinero porque no tienen. No hay capacidad. Es que mira, no está en duda el tema de que la pensión que te da el IX es interesante, pero es en mucho tiempo. Y digamos, la gente ve el fracaso de la atención médica. Pues que no lo quieren. Y tú tenés 20, 30 y tenés 2 años de cuota. Te faltan 18 años. Y debes pagar porque estás a jubilar. No, yo quiero pagar
parto de mi esposa. No por otro lado. Solo decís que el Precapi se vino para abajo, Sí. y las inscripciones individuales de un trabajador, Han ido creciendo. ¿tenés datos ahí? Bueno, específicamente lo que traje fue el dato de inscripciones de trabajadores del hogar, que son 1.566 inscripciones. Trabajadores Completas. cotizando, completas de 15.5. De 15.5. Ajá. Por eso le decía, Pero la para mí. presión del Entonces, mismo... Para mí. Tú me estás diciendo que el Precapi va desapareciendo, Ajá. que no cubre nada. Y las Probablemente personas- solo que tengas una chica trabajando en tu casa, pues que está pensando en tener bebés y tal vez ahí te convendría. Pero ya si tienes una señora que ya no está pensando en tener bebés, el Precapi ya no sirve para ya no nada. funciona. Entonces, lo que estamos observando es un crecimiento de la inscripción normal. ¿Cómo se inscribió la gente a ese programa? Eso ¿Al creo que Precapi? sí. Ajá, pero el Precapi ya completo, fuera el Precapi. Ah, No, porque No. lo que está diciendo, diputada, es que el Precapi no funcionó, va para abajo. Por el contrario, está apareciendo, pues tampoco es tanto, está apareciendo un grupo de trabajadoras de casa que están aplicando a la cobertura del 15%, es decir, a la total, pensión y EMA, es correcto. IBS y EMA. ¿Cómo se inscribe una trabajadora de hogar? No tiene que tener empresa. ¿Cómo se inscriben? Explícanos. Tenemos aquí... Licenciado, solo aclare. Si yo soy un trabajador de la economía informática y yo quiero pagarle al IX el 15% de un supuesto salario, porque usted no sabe cuánto gana, y le pongo 5,000 de pago y pago el 15%, ¿se puede hacer así? La única puerta ahorita es que usted puede hacerlo si ya está afiliado al IX. Y entonces quiere abandonar la relación patronal y usted va a seguir pagando. Entonces hay un proceso de inscripción voluntaria. Y Pero- así lo hace. En el proceso de inscripción voluntaria lo que se hace es que se busca el último salario reportado en la planilla y sobre ese salario le dice muy bien, sí, lo inscribo con este último salario que usted... Con toda la reportó en cobertura, planilla, los dos y le programas. damos no, ahí solo le damos, como El solo le vamos a IBS. cobrar el 5.5%, solo el IBS. Sí, no, hombre, no. Terrible. Es terrible. Sí, Solo porque otra sí vez, se necesita financiamiento. de ¿Sabes eso. contestarnos esta pregunta? Pues si no, no importa y no la contestarás después. ¿Cómo se inscribe una señora trabajadora del hogar al IX sin tener empresa? O sea, que es el sustituto del Precapi, digamos. Se puede inscribir como un seguro facultativo. Es decir, va al IX, se presenta y dice quiero cotizar el 15.5% de acuerdo con lo que establece el artículo 72 del decreto 295. Va para el 15%, tiene que pagar el 15% de 3.700. Sí, Digamos de 4.000. es El correcto. 15% son 450. Sí. Que Sí, lo ¿verdad? que te digo, te sale más barato un seguro de privado. Médico. Pero como este tiene indexado las pensiones, que incluye todo el beneficio. Algunos incluyen pensión. Pensiones. son muy Pensión, difíciles. pero digamos que es que si ves tú la pensión del IX y decís, sí es un buen negocio. No, 600 quetzales es lo que se paga el seguro. 600 quetzales Ajá, es. 580 con Un 47. 4.000 son 600 quetzales. Ujú. O sea, uno puede llegar y decirle a la señora, te voy a dar yo los 600 quetzales y anda tu IX. Sí. Y yo tengo un acuerdo con ella, digamos, de cuánto le pago. Correcto, porque O eso sea, tú ya no es- puedes nunca no se va a demostrar. meter uno no se va a meter en eso. La persona voluntariamente se acercó, solicita la inscripción por seguro facultativo y cotiza. Interesante. ¿Preguntas? Pregúntale que lo puede traer en la oficina para que vea por escrito todo lo que está dicho. Mire, yo lo que pienso, presidente, realmente es que esta es una lección Para todos los políticos de lo que hace un gobierno populista. De verdad. Lo único que hace es crear ilusiones, porque en la realidad no son funcionales. Pero empobrecen a las instituciones y también empobrecen a los mismos patronos que tienen que pagar por algo que realmente no se les va a dar el servicio o lo que ellos creen que se les va a dar a sus empleados. Sería bueno revisar el programa y ver de qué manera puede incluirse de otra manera, porque sí creo yo que las personas que trabajan en casa son muy valiosas
y además del valor que tienen para la sociedad, son personas que merecen tener estos recursos. Pero la realidad es que, como está actualmente el PRECAPI, nos está mostrando cómo piensa un gobierno populista. Gracias, presidente. Mucho. Quiere decir que si cualquier persona interrumpe su relación laboral, él puede llegar con el ICS y decir, yo voy a seguir pagando el 15%. Es Y correcto. continúa Sí. Para por no el tiempo perder. que él quiera pagar Sí. y completar sus 240 cuotas. Y recordemos que Con el completo, porque no me está diciendo que la compensación voluntaria es solo para IBS. No, solo para IBS. Solo para IBS. Ah, bueno, completo lo puede hacer, pero puede ya pedir como completo. seguro facultativo, sí, mire, yo como seguro facultativo, me voy a hacer cargo de mi 15.5%. La ventaja del ICS es que si no pagan 2 meses de cuota. Sí. Eso es diferencia. No, ahí se tiene que pagar, pero es una buena alternativa. Es que para la jubilación es buena. Y también Para la atención, Atención. depende. Depende. Recordemos que hay cuestión de probabilidades. De 7 millones de atenciones, hay que ver cuántas podrían tener queja, pero cuántas son exitosas. Sí, miren, vamos Son terminando. muchísimas. Yo creo que quisiera. El presidente tiene un caso que todavía no me lo ha traído aquí, que llora sangre. Un caso de una persona. Sí, Para la familia. sí. La van a matar ahí. ¿Sabe qué hice yo? Le pagué una especialista en las venas profesional, buenísima, que trabajó en el ICS y renunció del ICS. Resulta que el diagnóstico del ICS era problema en las varices. Su problema es cardíaco. Doctor, ese caso es terrible. Es terrible. Mire, el día que lo traigamos aquí, Yo le mandé a pedir el expediente y no me lo mandaron. no lo han mandado. Ahorita le voy a poner coco. Se lo voy a dar ahorita. Para que lo miremos. Luego algo, porque sí, ya me ha regañado el diputado, se la debo. Sí. Se la debo, ¿Sabe diputado, qué es tiene lo único razón. que yo quiero? Que la medicina que yo le pago al mes se la paguen ellos. Y que miren a quién echan. Porque ¿cómo va a ser posible que esta señora fue diagnosticada con problemas de las varices? Y le mandé a hacer Doppler de las venas, no tiene problemas. La mandé con el cardiólogo. El problema es cardíaco, Con diagnóstico y con todo. diagnóstico y todo. De otro lado, totalmente distinto Totalmente distinto. al que dieron ustedes. Eso me- ¿No? Ojalá los ayude Sí, sí. el expediente para... En el ICS te lo digo porque lo sé. Realmente los estudiantes hacen el trabajo de los médicos. Siempre les pagan. Un solo centavo y los tienen en unas condiciones difíciles y generalmente ellos hacen todo el trabajo a partir de las 2 de la tarde que se retiran los médicos. Están solo los pacientes con estudiantes, no con médicos. Sí. Y Una se hacen cultura que hay unas que cambiar, cosas. doctora. Sí, pero es que en los Estados Unidos un estudiante no puede tocar a un enfermo. Aquí ellos tienen que hacer todo. El otro día alguien se me encarga el contaba, claro, hasta tuvo que atender un parto porque nunca apareció un médico. Y realmente esas son cosas que no se dicen, que existen y que el ICS lo sabe. Eso es lo más terrible. Ya se Que el lo ICS aceptaron. lo sabe y así es como está funcionando. O sea, se ahorran el pago de médicos y médicos especialistas utilizando a estudiantes de medicina del último año. Gracias, presidente. Yo me tengo que retirar. Gracias, diputado. Diputado, solo perdón, para cerrar la sesión, ¿alguien tiene un punto varios? ¿Hay alguien? Bueno, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Gracias, diputado, y gracias por venir. Licenciado.